Y vamos a arrancar la agenda que hemos preparado para desarrollar en esta mañana. Vamos a recibir, y con mucho privilegio, al ingeniero agrónomo Miguel Ángel Ken Morilla, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, extensionista del Ministerio de Agricultura y Ganadería dentro del programa de conservación de suelos. Él nos trae en esta mañana dificultades y desafíos de la siembra directa en la agricultura familiar y empresarial. Les cuento un poco más si por ahí no lo conocen. Especialista nacional y regional en sistemas de siembra directa. Alta trayectoria en proyectos de manejo y conservación de suelos. Áreas de actuación, manejo de suelos, sistemas productivos, agricultura familiar, recuperación de suelos. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción. Especialista en suelos y extensión agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Máster en Ciencias del Suelo por la Universidad Federal de Paraná, jefe del Departamento de Suelos, Dirección de Extensión Agraria, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Señoras y señores, arrancamos de esta manera el primer simposio internacional de siembra directa con el ingeniero Ken Morilla. Qué satisfacción poder dirigirme a este auditorio de estudiantes. Son los futuros. Nosotros somos los, no voy a decir qué, pero lo que ya hemos pasado más tiempo. Y yo estaría, ese video que presentaron prácticamente ya es el resumen de mi presentación, tengo ese privilegio. Entonces yo lo que voy a entrar en detalles y entrar por lo menos en la motivación y contarle un poquito de historia, de tal manera a envolverle en el contexto donde especialistas que han venido sobre todo de otros países y locales también, ese cúmulo de experiencia para ir mejorando nuestro sistema. La presencia del presidente de CAAPA, de Pilia, Mojancoli acá, eso es un privilegio poder presentar, y desde ya muchísimas gracias. Yo estaría presentando desde mi punto de vista, acá por ejemplo el ingeniero Ronaldo Ditze. Él fue mi jefe en el tema de siembra directa cuando empezamos, no voy a decir el año, pero era por el 92 más o menos, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Creo que tengo 40 minutos, pero vamos a procurar. Este paisaje, como ya ven, corresponde, vamos a decir, a la zona de Itapúa, y tengo que hablar un poquito, algo relacionado a lo que corresponde a las dificultades y desafíos de la siembra directa en la agricultura familiar y en la agricultura, así en todo. Entonces va a ser un resumen del resumen, y algo que sí o sí tenemos que tener siempre presente, que la siembra directa tiene 3 pilares. Tenemos que empezar por allí, y ese pilar va a seguir siendo la no remoción, la cobertura permanente y la rotación. Esas son las bases desde el punto inicial de la siembra directa aquí en Paraguay. Hemos empezado, tuvimos el maestro Rolls, que se lo reconoció, me tocó trabajar unos cuantos años con él, y sobre todo bajo los principios de aquello que conviene al suelo y sobre todo a la planta, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la mantención de la estructura, para facilitar la infiltración de agua, para reducir la evaporación del agua del suelo. Todo aquello, ¿verdad? El tema de la temperatura del suelo, hoy en día es muy importante, y sobre todo la parte de la diversidad biológica y sanidad, que es hoy el tema más fuerte, o lo que está requiriendo mayores investigaciones y ajustes en el sistema. Entonces, teniendo como base estos principios, vamos a empezar un poquito con la historia. Primero, entender que la siembra directa es un proceso. Todo el mundo quiere como algo estático. No, la dinámica de la siembra directa es estupenda, es fantástico, en el sentido de que exige, sobre todo, al haber procesos se van presentando los desafíos. La siembra directa de los últimos 30, 40 años ha sido desafío tras desafíos, al cual tuvo que hacerse ajustes. Y suficientes ajustes, entonces, de tal manera a llegar lo que es hoy, para llegar hoy a ese sistema de un productor que está presente aquí, de esa sembradora, trabajando, realizando la siembra sobre una abundante cobertura.
Ya lo dijo el video, problema de las décadas del 80, del 90, era la erosión hídrica en la mecanizada, pero sobre todo en la agricultura familiar era el tema de la pérdida de la materia orgánica. La crisis, si bien se mantiene en la agricultura familiar, sigue siendo la gran pérdida de la materia orgánica, sobre todo en la parte mecanizada. El cuco de la época era la erosión hídrica. La gran ventaja que tuvimos en esa vez que nos pusimos de acuerdo, sector público, privado, para un problema común, que era la erosión hídrica. Década de 90. El monstruo era la erosión. Y el monstruo de la agricultura familiar era la baja productividad, la caída de los rendimientos del algodón sobre todo. Y sobre todo también el tema de las malezas. ¿Quién nos recuerda, sobre todo los más mayorcitos, el caminar en un capiantindú, la cebadilla, en la agricultura familiar? Era todo un tema. Hoy hasta con los herbicidas eso va cambiando. Pero esta es la escena del 80 y 90. ¿Y qué pasó también? Vayamos en los parámetros fundamentales de la base de la siembra directa. La siembra directa viene a contrarrestar ese proceso. ¿Por qué? Porque antes, con el plan del trigo, acá estamos Mancoli, sobre todo en el 69, con la primera sembradora, la idea era ilegal el rastrojo de tal manera facilitar la quema para la siguiente rotación. Entonces había que prender el fuego. Y yo empezaba a trabajar en el Ministerio de Agricultura y estaba con el arranque y quema del residuo del algodón. O sea, la siembra directa también vino a contrarrestar ese chip de aquel momento que teníamos como tecnología de producción. Y si bien, ¿por qué? Primero, para facilitar la siembra del cultivo de verano. En aquel entonces no había mucho, era trigo sobre todo, soja muy poco todavía, y la agricultura familiar era facilitar la remoción, porque, o si no, había que sacar el ala del vertedera, porque la ala vertedera tiene un surcador y el vertedera para tumbar. Si había mucha cobertura, había que sacar sobre todo el ala, porque facilitaba el movimiento del buey. Bueno, entonces, ¿qué viene a hacer esto? Y la siembra directa viene a cambiar ese chip de lo que veníamos haciendo. Bueno, en la agricultura mecanizada, primeros pasos. No había toda esa maquinaria. Jóvenes, ustedes ya nacieron en la siembra directa. Cuando no había siembra directa, este era un problema. No había distribuidor de la paja después que iba detrás de la cosechadora. Hicimos una campaña, recuerdo, para colocar un distribuidor de la paja, porque empezamos siembra directa, no funcionaba la máquina porque se juntaba la cobertura, había que esparcirlo. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que la dinámica y el proceso ha sido en forma permanente. Y el tema de la agricultura familiar era entrar con el tema de la mucuna, año 86, 89. Entonces se empezó a trabajar para empezar a hacer siembra directa. La siembra directa de cobertura muerta, por supuesto, hoy empezó y sigue y era llegar a lo que hoy es, por ejemplo, sobre una cobertura muerta, el tema de la avena negra, y en la agricultura familiar era cómo llegar sobre la cobertura muerta maíz mucuna. Esos son los primeros pasos para que jóvenes como ustedes puedan entender la evolución o el proceso o la dinámica que han habido. En el tema de las coberturas, por supuesto, también tuvo su evolución. Año 93, el abono verde disponible, Colonias Unidas y la zona de Alto Paraná era avena, y solo avena, y costaba encontrar avena. Venía a veces del otro lado, ¿verdad? Por supuesto que evolucionó. De la avena vino el lupino, vino la abeja, vino el billeto, vino la crotalaria, la expectable. Hoy estamos en la mezcla de semilla, el mix o el cóctel. Son cambios que han habido. Por otro lado, la agricultura familiar, empezamos maíz mucuna, bueno, después vino del Brasil, la carnavalia, pero también puede entrar la avena, pero también entró el lupino, entró la crotalaria, y hoy también está la mezcla de semilla en la agricultura familiar. O sea, hubo una evolución en máquinas, hubo una evolución en la parte de ajuste en los abonos verdes y también
hubo ajustes, vamos a decir, en los cultivos. El objetivo principal en siembra directa, hablo del año inicio del 90, era la soja, y en la agricultura familiar el algodón en siembra directa. Bueno, entonces, pero con el tiempo también tuvo su evolución, sobre todo el maíz como sistema de rotación, entró el girasol, entró el trigo como de rotación soja-trigo, entró la canola, bueno, y así sucesivamente. La misma cosa ocurrió en el tema de la agricultura familiar, entró el maíz, entró el sésamo, la villa, maní, mandioca últimamente. Son procesos que han ocurrido que hoy nos permite estar como estamos. La agricultura convencional no fue todo bueno al principio. Empezamos con la sembradora Frankenstein, que le llamábamos. ¿Por qué? Porque había que hacer ajustes, había que sacar de otro, colocarle. No había maquinarias. Las maquinarias vinieron después de la iniciativa de los pioneros. Acá como está Fukui-san, por ejemplo, está acá, ¿verdad? Está Víctor, ¿verdad? Se tenía que hacer ajustes. Ir al taller, tratar de colocarle un equipo en una herrería, y no había herrería que lo sabía hacer. Son pasos que han habido. La misma cosa ocurrió con el tema de las matracas. Las matracas eran de una sola caída, después tuvimos que hacer, se fueron haciendo ajustes hasta llegar a la matraca uno por uno, que se decía, ¿verdad? Cómo llegar a sembrar el maíz uno por hilera. Entonces, ante esta evolución, lo que quiero decir que no siempre fue así como está la foto, sembrar la cobertura. Eso es el resultado de un proceso, pero de un proceso muy acelerado con alta participación de productores, sobre todo productores y técnicos pioneros también. Esto así, y también han habido ajustes, no solamente en las máquinas, en la siembra, sino en la propia tecnología. Imagínense la cal con la mentalidad, el resultado de ese proceso de formación académica, que hay que echar la cal e incorporar, y de repente tendríamos que no remover el suelo. Y bueno, tuvieron que hacerse ajustes. Y hoy es una práctica aplicar esa cal encima. Cómo aprovechar la descomposición aeróbica del resto del maíz, por ejemplo, o del abono verde, que el azufre se forma en sulfato y se vuelva móvil. Son los ajustes, son resultados de la investigación que han habido y las prácticas que han hecho, sobre todo los productores. Bueno, y el tema del abordaje. El tema del abordaje, ya habló el video, fue mediante un apoyo público-privado, donde actuó sobre todo, como ahí dice el MAGA, CAPECO, el CETAPAR, empresas, productores y sobre todo productores pioneros de Brasil, más una cooperación técnica. Esa coyuntura o esa situación en donde cada uno aportó para que esto, bajo un lema común que era el control de la erosión. Hasta el 90 solamente hablamos de la erosión, hoy hablamos de cambio climático, carbono, o sea, se fueron agregando los atributos a este sistema. Y a nivel de productores, sobre todo la principal herramienta ha sido la capacitación. La capacitación ha sido una de las herramientas, y hasta hoy creo que sigue vigente, sobre todo técnico productor a productor, sobre todo. Las famosas, como se dice, viajes de tecnología que se hacían en aquel entonces por la zona este del país. Bueno, y en la agricultura familiar, ¿cuál fue? Se apostó a los proyectos de asistencia técnica, pero faltó algo, faltó los servicios de apoyo. Y ahí es la clave, como resultado de todo ese proceso, si bien hubo bastante aprobación y adopción transitoria durante los proyectos que fueron desarrollados con el Ministerio de Agricultura, eso no quedó. Quedó el conocimiento, pero no la adopción. Quedó muy poco. Entonces, ¿por qué? Porque vimos que una de las partes, a pesar de usar la misma herramienta, faltó el tema de apoyo. Apoyo a los servicios, apoyo financiero, apoyo de insumos, apoyo en maquinarias, disminución, sobre todo de la parte del esfuerzo, que no quedó. Yo le puedo decir que sigo trabajando en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Y paró. Ahí está. La agricultura familiar, si bien entró, vamos a decir,
unas 12.000, hasta contabilizamos hasta unas 22 familias. Muy pocos de ellos quedó como parte habitual del proceso de producción. Sin embargo, se ha tenido la oportunidad de evolucionar, como se dice, en los diferentes tipos de máquinas. Uno de los aspectos que más evolucionó fue el tema de maquinaria para la agricultura familiar, pero a tracción animal. Todo lo que se hacía en la agricultura mecanizada se consiguió hacerlo a tracción animal. Realmente estos son videos, ahí aparece, sí. Entonces, desde las pulverizadores, de los subsoladores, de las sembradoras, de los cuchillos, toda esa herramienta que en la agricultura familiar, en la agricultura empresarial funcionaba, también fue evolucionando en la agricultura familiar. Sin embargo, para poder entender y resultado de que el tema de la siembra directa, una consolidación. Tenemos un periodo de consolidación que más bien lo consideramos hasta el año 13, en donde de repente parece que nos dejamos llevar con menos capacitación, menos actividad de este tipo, y hubo la reacción. Hay una reacción de la Federación de Productores, y hoy seguimos y continuamos con ese proceso. Sin embargo, nos damos cuenta que no terminó, que seguimos consolidándonos. ¿Por qué? Porque aparecen nuevos desafíos. Y esos desafíos son estos. Muchos no hicieron bajo esos tres pilares: no remoción, cobertura y sobre todo rotación. Entonces empezaron a aparecer pequeños monstruos. Esos son los pequeños monstruos de la siembra directa, ¿verdad? Es un sistema. Bueno, a eso en la agricultura mecanizada, ¿verdad?, que hace que obligó, y es el resultado de este proceso, de esa etapa de consolidación actual, que es la siembra directa de calidad. Hacer de buena vez por todas, porque esos son los productores que hoy llevan adelante este proceso y son ejemplos, y donde todo ese aspecto acá dicho por el rector se presenta ambientalmente, económicamente. Entonces, esos pequeños monstruitos, ¿por qué digo eso? Porque necesitamos que este monstruito fue imagen del 6 desde el año 23, y es un bebé porque nació en 2018, pero está aquí el pequeño monstruito. Que esto nos obliga, que ustedes vayan capacitándose, formándose y entendiendo el proceso. Aquí la falla posiblemente no fue del agricultor, fue el tema de la estructura del camino, donde desemboca todo. Bueno, ¿qué significa eso? Que tenemos que ir abriéndonos. Tiene que haber mayor participación, no solamente del ingeniero agrónomo, tiene que entrar el ingeniero civil, el operador de máquinas, el constructor de ruta. O sea, es un proceso dinámico que tiene este sistema de siembra directa, ¿verdad? Bueno, pequeñas dificultades y limitaciones. Una de ellas sigue siendo la disponibilidad o la accesibilidad de las semillas de abonos verdes. Ese es un tema de por qué muchas veces no podemos hacer de alta o calidad superior del sistema de siembra directa. ¿Y por qué? Bueno, ayer hablando con uno que vende y siembra semillas y se dedica a eso hace casi 30 años, dice, sobre todo, dice, semilla de calidad adecuada no puedo tener, dice, porque la oferta está limitada por la inseguridad del mercado. Dame un ejemplo, le dije. Y año pasado tuve 30.000 kilos y hasta ahora sigo teniendo 30 kilos y no vendí. Todavía no está estructurado el mercado de la semilla. Ese es un tema. Y también en muchos casos son los costos o la intermediación. Tenemos esa falla, tenemos ese punto débil que es la oferta de toda esta semilla de los abonos verdes. Otro aspecto que todavía para muchos resueltos, para muchas empresas encontraron, pero no todos los productores están teniendo, que es el tema de las malezas resistentes a herbicidas, tanto para la desecación o tanto para el control mismo de las malezas en el proceso productivo, ¿verdad? Es de secuencial, es de una aplicación, es de 3, hay empresas que ofrecen hasta 5, y el productor muchas veces no llega a ese 5, ese sistema. Entonces,
Aquí estoy viendo entonces, mostrando las necesidades que tenemos. Siempre es la solución en asada, siempre. Pero ahora tampoco es difícil encontrar. Es un problema que nos afecta también al sistema de siembra. Bueno, limitaciones y otros. El tema del factor climático, el desafío que se presenta ahora es afrontar el sistema. Y se presenta el dilema: ¿vamos a seguir esperando la lluvia? ¿O qué vamos a hacer? Un ejemplo, doy como ejemplo estos últimos 3 años de seca que hemos tenido. Y cuán importante fue la siembra directa para esto, para estas situaciones, y darle la importancia. Desde un maizal era afectado por esta seca. Y entre ellos, las cosas que tenemos es los eventos extremos. Fíjese nada más, en este maizal, el 18 de enero del 22 teníamos 60 grados. 60 grados supera la temperatura de la coagulación de cualquier proteína o aminoácido de un microorganismo que tiene que ayudar, sobre todo los aeróbicos, ¿verdad? Fíjese, pero también tenemos temperaturas extremas en suelo. Hemos encontrado menos 3 grados en ciertos lugares de cultivo. Entonces, ¿qué significa? Son suelos desnudos. No así los suelos con cobertura, donde se estabiliza la temperatura y que estamos tratando de correlacionar ahora con la diversidad y amplitud de época de siembra. ¿Por qué? Porque nos viene a la memoria Morel, un apellido de Minga Guazú. Ya en la década del 93-94, él hacía siembra tempranera de arveja. Y hoy entendemos que es por el tema de la temperatura del suelo. Él sembraba en febrero arveja, cuarentona. Entonces, hoy, ¿qué es lo que nos permite? Hoy estamos observando la amplitud de época de siembra. Fíjense nada más, no sé si se puede apretar ahí, pero ese huevo yo comí, pero para demostrar, y me mandé, saqué foto. Se cocina el aminoácido en el suelo de la agricultura cuando no tiene cobertura. Entonces, ¿qué ocurre? Es otro de los desafíos. Otro de los desafíos, la importancia del tema. El caso del Chaco, la investigación que estamos necesitando. Vamos a regar. Sí, es una salida. Vamos a sembrar agua con polímeros micronizados. Vamos a aplicar, una serie de productos. No, tenemos que investigar primero. No es la misma cosa. ¿Por qué? Porque es demasiada grande los factores que se presentan. ¿Por qué? Porque estamos teniendo el tema, la formación del costra y sellado. Estamos teniendo el limo, tenemos alto contenido de limo. Entonces fácilmente podemos llegar a un estado de salinización. ¿Por qué? Porque si la sal esté como sal o disuelto en el agua, está próxima a la superficie. Y si insistimos y entendemos que salga en un proceso productivo el vapor de agua directamente al suelo, va a venir la sal. ¿Cuál es la salida? La cobertura. La cobertura que permita la entrada del agua mediante la descomposición aeróbica del residuo vegetal que forme agregados y permite la entrada de agua. Lo estamos viendo en esas hectáreas de bosque que hay. Es el principio del lavado permanente que tenemos en los suelos del Chaco. Tenemos que imitarle a eso. Nuestro modelo de producción tiene que llevar a eso. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque no vamos a cambiar el clima. Fíjense, allá dice las 12:45, 45 grados y nosotros haciendo muestreo. Y en el cartel que encontramos por allí dice 59 grados y siempre bienvenido, siempre con etc. No hay Satanás que aguante ahí. Es un clima diferente, pero la cobertura va a ser la contribución permanente. La estrategia es la investigación que necesitamos. ¿En qué momento la cobertura? Si vamos a aprovechar el agua remanente del cultivo de verano y tener que anular la cobertura antes del inicio de la cosecha de agua. ¿Por qué? Porque tenemos que... Este fue nuestro rally hace poco y estamos viendo esto. Y esto es lo que tenemos que frenar con la cobertura. ¿Por qué? Porque simplemente es una misma parcela, uno dará al otro, uno sin cobertura y otro con cobertura. Es grande la diferencia.
Entonces es un principio y la gran necesidad de que en nuestro Chaco hagamos siembra directa. ¿Cuál es el mecanismo o cuál es la tecnología? Ahí está el desafío, el gran desafío que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el puente entre la humedad del suelo con el agua de recarga de la lluvia para que no se cierren los poros biológicos y la cobertura como barrera física a la evaporación. Trabajar biológica y físicamente. Es la tecnología que estamos encontrando a través de la siembra directa. En otras palabras, tenemos que sustituir la evaporación por evapotranspiración, porque eso va a significar carbono en el suelo. Y carbono en el suelo es beneficio en todos los sentidos, como cobertura, como ambiente, como agua, como nutriente. En otras palabras, necesitamos materia orgánica en el Chaco. Porque llegar a esto, sí, tenemos ejemplo, claro, pero ya están las hojas, pero las hojas se quedan allí. Y son ejemplos. Entonces, ¿cómo ahí entra la importancia de la investigación? Que concuerdo acá con el ingeniero Uribe, de que necesitamos más conocimiento y aprendizaje. ¿Y qué estamos encontrando? Diferentes especies. Esto tiene que hacer, este abono verde tiene que hacer la evapotranspiración, usar el agua remanente y que no salga como evaporación, de tal manera que quede como herramienta para la infiltración y la contención de agua en el suelo. O sea, llevarlo a ese entendimiento en los procesos productivos, porque está más que demostrado, esto es un viaje de otros colegas del Brasil, sobre todo ahí en el Chaco, que donde hay problemas, donde no hay infiltración. Y donde no hay infiltración, donde hay rastrón. Y donde no hay problema, donde hay cobertura. ¿En dónde se justifica? En el tipo de estructura del suelo. Bueno, otro de los desafíos para terminar es la siembra directa a los campos bajos. Este es un criadero de caballos. Quien conoce Ruta 8 sabe que entre Artigas y San Pedro del Paraná, ¿verdad? Ahí, lo que ve dice siempre, por lo que dan. Caballo. Ay, ahora hay canola. Tiene que empezar siembra directa, ya está empezando. Entonces, pero ¿cuál es la tecnología más adecuada? La rotación, la cobertura, la corrección que tiene, el tipo de corrección, el exceso de hierro. Eso es lo que nos falta. Y es un potencial grande que estamos teniendo para incorporar a suelo más productivo. Toda esa zona, a orillas del río de Iguarú, tenemos para seguir produciendo el tema de la siembra directa. No tengo que hablar, pero voy a hablar. Uno de los problemas que tenemos a nivel institucional son los mensajes, señales contradictorios a la siembra directa a través de proyectos de instituciones que prestan servicio de la agricultura familiar. Eso queda escrito, pero en el fondo estamos promoviendo el rastroneo a través de Itaí. Todo que contradice a nuestro principio de la siembra directa. Y ese es un mensaje, ¿verdad?, ya analizado, pero poco visible en la voluntad política, porque ya tenemos que empezar. Los suelos de la agricultura familiar no tienen materia orgánica, empezamos por allí. Y ese es el desafío. Con más rastrón no vamos a ir muy lejos. Entonces, y es un desafío al mismo tiempo. Entonces, el mayor desafío que está llegando ahora y que estamos empezando es esa espada, hay que pelear, que es el tema de la tractorización o mecanización de la agricultura familiar, pero que sea a través de la siembra directa. Ese es el gran desafío que estamos teniendo, por ejemplo, en la agricultura familiar. Porque tecnología ya hay. ¿Cómo hacer que se vuelva hábito del proceso productivo? Otro desafío que se nos viene y se nos aplica. Ustedes hacen siembra directa en Paraguay, pero demuestren, ¿no?, que es sostenible. Ahí hay otro desafío. Todo el mundo nos dice, sostenible, pero nosotros estamos convencidos, pero que tenemos que mostrar. Y bueno, eso tenemos que hacer, lo estamos intentando y tiene que ser para la siembra directa, vamos a decir. Pero el problema sería, ¿cuál es el protocolo que vamos a usar? El de la Alianza Mundial, ¿verdad?, el protocolo, etcétera, donde vamos a usar productividad, carbono orgánico, de biodensidad, de sistemas respiratorios, bueno, porque es un desafío.
es la exigencia que nos piden nosotros como entes del Estado para qué o cómo demostramos que lo que estamos haciendo es ambientalmente sostenible en un lenguaje internacional. Porque nosotros acá como agrónomos no hace falta de convencernos de que es sostenible, lo vemos en el quehacer en la población microorgánica, mesofauna, productividad, calidad de vida del productor, tiene plata, qué sé yo. Hay un montón de indicadores, ¿verdad?, que las cosas andan bien. Bueno, eso es otro desafío que nos falta definir en la siembra directa. Porque ya haciendo la primera prueba en los últimos 2 años, en sobre todo un cultivo de maíz, es lo único que nos hemos aplazado. Este es un cuadro, resumen del resumen, bien complejo. Es lo único donde hemos, en teoría, haber aplazado es en la línea de la densidad aparente. El resto, todo es positivo. Pero la nota de cumplimiento para los capos es medio. Sin embargo, atenta contra lo que estamos aparentemente el sistema de siembra directa. Pero tenemos que ir buscando los caminos y haciendo los ajustes, y necesitamos investigación. ¿Cómo hacerlo o cómo complejarlo más? Y un aspecto básico para terminar es el tema de la diversidad de la producción simultánea. Esta foto tiene 30 días. Fíjense en el camino allá de acá del compañero, cerca de las Mercedes, viniendo sobre todo a Tabaí, ¿verdad? Un lugar donde me detuve para hacer otra cosa, pero de paso aproveché para sacar la foto. Fíjense, soja próxima a defoliarse para la cosecha, avena negra, maíz en floración, soja cosechada y nabo. Espectacular en ese aspecto, en el sentido de que, ¿qué es lo que nos permite? La cobertura. Uno de ellos es la temperatura del suelo, donde aguanta perfectamente, donde hemos visto haciendo el remanejo. Hay microorganismos en todo, encontramos la soja, encontramos el nabo, a la pucha. Pueden vivir. Entonces, una de las respuestas es la temperatura, la importancia de la cobertura. Entonces, son los desafíos que muchas veces nos hace falta investigar. Por supuesto, alguien me bajó la caña cuando le mostré la foto y no hay un árbol. Bueno. Pero hay cosas. Y otros aspectos que quisiera destacar, y está acá presente el señor Víctor Díaz, es la colaboración de los productores. Maldito. O sea, eso es lo que ha hecho en la siembra directa. Fíjense, en una demostración, creo que fue del 10 de junio, en un curso de maestría, el profesor Víctor Díaz, agricultor, maestro de los estudiantes en formación académica, nos está demostrando que es viable hacer la siembra directa verde. O sea, sembrar ya directamente sobre el abono verde. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La siembra directa es algo muy dinámico. La dinámica. Y tenemos que entrar porque es como un tren que va y hay que subirse, sobre todo para entender. Fíjense nada más. Esta es la parcela de este 6 de julio. Pedí permiso por teléfono a Víctor. Allá está Víctor. ¿Puedo entrar en tu propiedad? Que me salga con escopeta o algo por el estilo para poder. Y este es el resultado. Esta parte que sembrada. Allá está el maíz no cosechado todavía. Este es el abono verde. Y este es el resultado de esa siembra. La siembra verde en siembra directa o siembra directa en verde. Que es algo, son pasos que tenemos que ir estudiando, ensayando y promoviendo. Simplemente eso, la siembra directa como conclusión de la presentación es siembra directa con la no remoción de suelo, el uso de carbono, de abono verde como cobertura y la rotación de cultivo, es sostenible con una dinámica constante. No podemos parar. Entonces simplemente eso, y quisiera mostrar la imagen, si me permiten, porque yo también me debo a un compañero de trabajo, Maki Mesa, donde hoy tenemos una colección de abonos verdes, y está acá y está dirigiendo César Villapa, que tiene casi 30 o 31 años de vigencia esa colección de abonos verdes. Bueno, mi objetivo fue informarle en forma general más o menos cómo está el sistema de siembra. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por tu brillante presentación.
Hemos aprendido muchísimo ya en todos estos años del ingeniero Ken Morilla y lo sigue haciendo.